Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kenia Guadalupe Sedeno Rosas, soy estudiante del primer semestre en el Instituto Tecnológico de Cuautla de la carrera de Gestión Empresarial. Hoy hablaré sobre algunos eventos históricos que han marcado esta ciencia, específicamente los experimentos cruciales. Antes de hablar sobre dichos experimentos, me gustaría recalcar que la física es una ciencia teórica que se basa en estudios experimentales. La física, igual que otras ciencias, busca que sus conclusiones puedan ser verificables mediante experimentos y que la teoría pueda realizar predicciones de experimentos futuros. Se utiliza en diferentes aspectos, desde la distancia que caminamos, el peso de distintos cuerpos, la fuerza de la gravedad, la presión atmosférica, los distintos tipos de energía, entre otras cosas. Comenzaré por el experimento de Leon Foucault, que es una prueba efectiva de la rotación de la Tierra. Este experimento fue realizado en el año 1851. Lo que él hizo fue colgar un péndulo de 67 metros de largo de la cúpula de los Inválidos de París. Un recipiente que contenía arena estaba sujeto al extremo libre. El hilo que caía del cubo mientras oscilaba el péndulo señalaba la trayectoria. Este experimento es creado por la teoría heliocéntrica de Aristarco de Samos en el siglo III a.C. El otro experimento crucial se lo debemos a Galileo Galilei, donde él experimentó la teoría de Aristóteles. Con respecto al estudio del movimiento de la caída libre, el filósofo griego Aristóteles asumió que los objetos más pesados caían más rápido que los ligeros. Esta suposición se mantuvo casi 2000 años hasta que a finales del siglo XVI el matemático italiano Galileo Galilei demostró que en realidad todos los objetos caen al mismo tiempo sin importar el peso de estos. Galileo estaba muy convencido de que en un espacio completamente libre de aire, dos cuerpos en caída libre cubrían distancias iguales en tiempos iguales, sin importar su peso. Esto contradecía radicalmente las nociones aristotélicas acerca de la caída libre. Por supuesto que en esa época era muy difícil medir con precisión el tiempo que tarda un objeto en caer de una distancia vertical. Sin embargo, Galileo se dio cuenta de que el movimiento de un objeto en caída libre era equivalente al movimiento de una esfera rodando por un plano inclinado. Y esto fue lo que él utilizó para comprobar si esta teoría era cierta o era falsa. Él utilizó planos inclinados y dos esferas de distinto peso. Estudió detalladamente el comportamiento de las esferas sobre los planos inclinados y notó que a pesar de que las esferas eran de distinto peso, su comportamiento sobre ellas no difiere. Su objetivo de haber utilizado los planos inclinados era que gracias a su superficie hace que los objetos se muevan más lento y que pueda medir mejor el tiempo de caída. La ley de gravitación universal fue una propuesta por Isaac Newton, donde nos dice que la fuerza de atracción entre los cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que nos separa. Dicho de esta forma, dos cuerpos se atraen en virtud de sus masas. La Tierra y la Luna se atraen entre sí debido a la fuerza de gravedad entre ellas. Así la Luna gira permanentemente alrededor de nuestro planeta. Pero la fuerza de gravedad también es responsable de la formación de estrellas y planetas. En el espacio existen muchas nubes de polvo y gas estelar por diversos motivos. Por ejemplo, la explosión de una supernova cercana de estas nubes pueden comenzar a rotar y contraerse. Cuando esto sucede, las partículas de polvo se acercan entre sí, aumentando la fuerza de gravedad entre ellas. A medida que aumenta la densidad de la nube, se sigue incrementando la fuerza de atracción entre las partículas, lo que produce que la distancia entre ellas disminuya. Por esta razón, la nube rota cada vez más rápido y comienza a formarse un disco denominado disco de acreción, de donde puede generarse un producto estrella o un protoplaneta.
que posteriormente dará origen a una estrella o un planeta, respectivamente. No obstante, la ley de gravitación universal también influye en las mareas, en otras palabras, en los cambios periódicos en la elevación del mar que resultan de la atracción gravitacional ejercida sobre la Tierra por la Luna y en menor proporción por el Sol. Y en otras leyes fundamentales en el movimiento de los planetas son las tres leyes de Kepler, donde la primera ley, las órbitas de los planetas son elípticas, encontrándose el Sol en uno de los focos de la elipse. La segunda ley, al recorrer la órbita de la línea imaginaria que une el planeta y el Sol, barre áreas iguales, en tiempos iguales. De esta ley se puede deducir que al desplazarse en su órbita, un planeta se mueve con velocidad variable. Tercera ley, el cociente entre el cuadrado T de un planeta en torno al Sol y el cubo de la distancia media L que lo separa de la estrella es constante. Esto quiere decir que T al cuadrado dividido entre L al cubo es igual a una constante. La tercera ley establece que mientras más alejado se encuentre un cuerpo respecto del Sol, mayor será su periodo de revolución en torno a este. Se refractan. ¿Refractan? Te lo voy a enseñar. Dime, ¿por qué haces un agujero? Ya lo verás. Creo que la luz del sol se compone de rayos de diferentes colores y que un prisma puede separarlos. Mira, los colores del arco iris. Ahora estoy seguro de que cada color es inseparable. Aquí tienes, por encima de todo, no te muevas. ¿Ves? Este rojo es un color puro. No se divide en colores diferentes. Ahora vamos a hacer otra cosa. Muy bien. Coloca el prisma aquí abajo. Espera.
estos colores, debería obtener de nuevo una luz blanca. Muy bien. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te ocurre, Isaac? ¿Estás enfermo? ¿Por qué me preguntas eso? Mírate a ti mismo. Es la luz blanca dividiéndose en luces de colores. Isaac, siempre estás haciendo algo raro. ¡Qué aburrido! ¿Para qué sirve todo esto? Lo azul es azul y lo amarillo es amarillo. Si no te callas, no tardaré en verlo todo rojo. Son tan fascinantes estos descubrimientos de Newton y tan bonitos. Cada uno podemos hacer nuestro propio arco iris. Otro experimento es hecho por un ilustre físico y químico británico, Henry Cavendish, quien en 1789 publicó un trabajo en el que se determina que la densidad de la Tierra eran unas 5.45 veces la del agua. Se basó en la ley de gravitación universal, que afirma que dos cuerpos atraen con una fuerza mayor. Cuanto más grandes sean sus masas y menor sea el cuadrado de la distancia que las separa, el peso de un cuerpo es el resultado de la fuerza gravitatoria con que la Tierra lo atrae. Conocidos los valores de aceleración de la gravedad, el radio de la Tierra y la constante de proporcionalidad G, se puede calcular la masa de la Tierra. Sin embargo, en aquella época no se conocía cuánto valía esta constante universal. A medida que se desarrolla la astronomía en el siglo XVIII, urgía saber su valor para averiguar la masa de otros astros, como el Sol y los planetas del sistema solar. Cavendish inventó la balanza de torsión de un sistema formado por dos masas de plomo unidas por una barra y suspendidas de un hilo. Cuando acercamos las masas y otras dos más grandes por lados opuestos, la atracción gravitatoria en cada pareja es capaz de hacer oscilar la barra. Midiendo el ángulo máximo y el periodo de las oscilaciones, se puede llegar a calcular que despejamos la constante G de la ley de la gravitación universal. La fuerza gravitatoria equilibra a la fuerza de torsión del hilo, la cual depende del periodo y del ángulo de las oscilaciones. No está muy claro cómo Cavendish midió el ángulo. Parece que fue con un telescopio observando desde fuera de la habitación a prueba de vientos, donde había instalado la balanza. Versiones posteriores y más precisas de ese experimento miden el periodo con un cronómetro y el ángulo con ayuda de un láser y un espejo solidariamente unido a la barra. Con valores para la masa grande de 1.5 kilogramos, de 20 gramos para la masa pequeña, un valor para la distancia R de unos 4.7 centímetros y un hilo de torsión de una rigidez de unos 10 elevado a la menos 8 newton por metro. Se obtiene un valor para G de 6.77 por 10 elevado a la menos 11 minutos en metro cuadrado sobre kilogramos al cuadrado, un valor no muy lejos del valor considerado actualmente de 6.67 por 10 elevado a menos 11 minutos newton metro cuadrado sobre kilogramos al cuadrado, en torno a 1.5% de R. Con este valor de G calculamos finalmente la masa de la Tierra. El resultado es de 5.98 por 10 elevado a menos 24 kilogramos. Fue un físico inglés, uno de los más notables físicos de su época, conocido sobre todo por sus investigaciones en electricidad, termodinámica y energía. La ley de conservación de la energía es una ley básica de la física que dice que cualquier cosa que ocurre necesita la energía que requiere hacerla. Por ejemplo, si vas a conducir de Cuautla al Estado de México, necesitas el equivalente a 188 kilómetros en gasolina, o si vas a correr un maratón, necesitas el equivalente a 42 kilómetros en calorías. En cualquier caso, la energía que necesitas es equivalente al trabajo que quieres hacer. James demostró experimentalmente este principio a mediados del siglo XIX. Para hacerlo, ideó el siguiente experimento. Situó un gran contenedor lleno de agua con una hélice en su interior. La hélice estaba conectada a un eje que salía del contenedor y en torno al cual se había enrollado una cuerda muchas veces.
La cuerda corría por una polea y tenía atada una pesa en su otro extremo. Al soltar la pesa, esa tiraba de la cuerda, que a su vez hacía girar al eje y con ello la hélice del contenedor, calentando con ello el agua. Él liberó la pesa unas 20 veces de forma que el agua se calentara lo suficiente para medir el aumento de la temperatura. Una vez hechas las mediciones, demostró que la cantidad de energía potencial perdida al soltar la pesa era exactamente la misma cantidad de calor generado en el agua. Hippolyte Fizeau fue un físico y astrónomo francés famoso por sus investigaciones sobre la luz. Cuando no había relojes tan precisos como los que tenemos ahora, y lo máximo que se podía concretar el tiempo con precisión era en segundos, este físico pudo medir la velocidad de la luz, pero tuvo que hacerlo en grandes distancias. Para ello realizó el siguiente experimento. Lanzó un rayo de luz hacia un espejo que lo desvió, haciéndolo pasar por entre los dientes de una rueda dentada, que giraba cientos de veces por segundo. Posteriormente colocó un espejo a unos 8 kilómetros de su aparato de forma que la luz viajase hasta él y volviese hasta el telescopio por el que él miraba. Él sabía lo lejos que había viajado la luz, así que solo tenía que medir cuánto tardaba en hacerlo. La rueda dentada era su reloj. Sabiendo cuántos dientes tenía y a qué velocidad giraba, podría ajustar esa velocidad hasta bloquear la luz del aparato más lejano. Así sabía que la luz solo había viajado una vez, desde la lámpara hasta el espejo y de vuelta hasta él. Y todo lo que tenía que hacer era dividir la distancia entre el tiempo que había tardado para calcular la velocidad. El resultado que obtuvo fue un 5% más alto de lo que conocemos hoy, pero aún así fue un resultado más que notable para los medios de los que él en ese tiempo pudo disponer. Ernest Rutherford, también conocido como Lord Rutherford, fue un físico británico que se dedicó al estudio de las partículas radioactivas y logró clasificarlas en alfa, beta y gamma. Los antiguos griegos creían que la materia estaba formada por unos bloques básicos que llamaron átomos, una palabra que significa que no puede ser dividido. Sin embargo, a finales del siglo XIX y los científicos comenzaron a darse cuenta que los átomos estaban formados por partículas aún más pequeñas. La división del átomo se consiguió con una serie de experimentos que tuvieron lugar entre 1897 y 1932, en los que se estudió en qué partes constaba un átomo y cómo estaban organizadas. Mientras él daba clases en una universidad, pidió a 2 alumnos que se disparasen partículas con carga positiva, alfa, a una fina lámina de oro. Como era de esperar, la mayoría la atravesaron, pero una pequeña parte de cada 8,000 se desviaban o incluso rebotaban. Rutherford y compañía estaban atónitos. Es como si disparases bala de cañón a una hoja de papel y rebotasen contra ti. Su conclusión fue el hecho que la mayoría de las partículas atravesase la lámina de oro indicaba que una gran parte del átomo estaba vacía, que la desviación de partículas alfa indicaba que tanto el deflector como las partículas poseen carga positiva, pues la desviación siempre es dispersa, y que el rebote de esas partículas indicaba que se habían topado con una zona fuertemente positiva del átomo. Este experimento confirmó el modelo moderno que tenemos del átomo, con un núcleo centro y los electrones girando a su alrededor. Como conclusión de este video, es necesario que sepamos que todos estos físicos y astrónomos, para hacer sus experimentos, fueron siguiendo las fases del método científico, que consta en la observación, reconocimiento del problema, hipótesis, predicciones, experimentación, análisis de resultados y comunicación de los hallazgos. Esos personajes fueron capaces de producir un resultado donde excluyeron la verdad, es decir, la producción de este tipo de experimentos se considera necesaria para que la hipótesis particular sea parte comprobada del cuerpo del conocimiento científico. Es necesario que sepamos que gracias a sus aportes, los avances tecnológicos, nuevos físicos y científicos, podemos decir que estamos en la época de la física moderna.
y que gracias a ellas hoy en día entendemos muchas cosas que están en nuestro entorno y hay muchas cosas más que hicieron ellos que se nos facilitaran.